¿Qué tal, amables suscriptores de la redcristiana.com? Bienvenidos a estos momentos, a estos tiempos de reflexión, en donde siempre escogemos temas que sean de bendición para ustedes y oramos antes de ello para que precisamente eso se cumpla, que todos los temas que tratamos aquí en la redcristiana.com sean de bendición para todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Hoy estamos con el pastor, nuestro queridísimo pastor Ronald Torres de Venezuela, quien está listo. Turno al bate, diríamos deportivamente hablando. El tema de hoy tiene que ver con el rey David. La gente que conoce un poco la historia de David, pues bueno, sabe puntualmente seguramente a qué nos vamos a dedicar ahora, pero los que no la conozcan, por decir algo, si alguien está llegando, tal vez así, por esas diosidencias decimos, pues qué interesante conocer un poco la historia del rey David. Por eso les invitamos obviamente a conocerla, porque por cuestiones de tiempo no vamos a contar toda la historia del rey David, pero sí podemos hacer un pequeño resumen, querido pastor, para que entremos en esas preguntas que vamos a hacer. ¿Quién fue el rey David y qué fue lo que pasó? En resumidas palabras, querido pastor, y luego entramos en esas preguntas. ¿Te parece? Gracias, Iván. Gracias a toda la gente linda de la redcristiana.com. Gracias por la oportunidad y a la productora de este hermoso programa, a nuestra amada Claudia, que Dios la bendiga. La historia comienza en Primera de Samuel. Hay un libro de la Biblia que se llama Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Y comienza con un joven valiente, un joven aguerrido. Creo que todos conocen, aunque no hayan leído la Biblia, la historia de David y Goliat. Una historia interesante, eso está en Primera de Samuel. En Segunda de Samuel está el relato ya de David ungido como rey. David sustituye a un rey, que es el rey Saúl, y pues David dice la palabra que es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aquí vamos a leer algo interesante que dice, oye, pero ¿cómo que conforme al corazón de Dios hizo todo lo que hizo? De hecho, la historia de David comienza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, todo iba bien. Y en un capítulo de su vida todo cambió. En el capítulo 11 de 2 de Samuel todo cambió. David, como decimos en el argot coloquial, se comió la luz con el Señor. Y no solamente se comió la luz, sino que hubo adulterio, hubo asesinato, hubo mentira, quiso ocultar un pecado. Y de verdad eso lo llevó a la tragedia. Desde el capítulo 12 hasta el 24, que es los textos que tiene el libro de Samuel, nos lleva al relato de las consecuencias del pecado. O sea que si tú divides el libro, 10 capítulos fueron el inicio de la historia de David. Se lo recomiendo que lo lea para que lea la historia. De hecho, pueden hacer, yo creo que puede hacer hasta una película, nada más de ese capítulo de la Biblia, que es Segunda de Samuel 11, donde David y Betsabé pasa toda aquella historia trágica, ¿no? Pero de ahí en adelante, 12 capítulos más, simplemente lo que hizo fue lidiar con el pecado hasta el último día de su vida. O sea, con las consecuencias de ese pecado que se cometió y usted lo ve literal, Iván, se cometió en un capítulo del libro de Samuel, pero así pasa muchas veces. Un pecado que se comete en el capítulo de nuestra vida puede traer consecuencias garrafales hasta el día de nuestra muerte. Increíble, increíble como cuando la desobediencia. Y si usted quiere profundizar un poquito más, lo invito a leer Segunda de Samuel. El libro es cortico, son 24 capítulos. Y es una historia interesante porque es como una novela, pero una novela que verdaderamente ocurrió y Sí. pasó. Apoyados en la vida o basados en la vida real, como se diría normal, humanamente. De ahí se desprenden las siguientes preguntas, pastor. Entonces, haciendo ese pequeño resumen y reitero, invitamos a las personas que quieran saber mucho más de la vida del rey David. Ahí están las referencias bíblicas. Entonces, la primera pregunta, pastor, ¿por qué el rey David, teniendo un corazón conforme a Dios, ¿verdad? Que le agradaba a Dios su corazón, ¿cómo pudo pecar? Es la primera pregunta, ¿verdad? Porque hay como una especie de contradicción humanamente hablando para nuestras mentes pequeñas. Y uno dice, pero ¿cómo si este hombre tenía ese corazón conforme a la voluntad de Dios y que agradaba a Dios? ¿Cómo pudo pecar? Es la primera pregunta. La siguiente, ¿por qué cayó en tentación? Si tenía supuestamente o supuestamente no, ese supuestamente lo tengo que quitar y corregir, si tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios, que le agradaba a Dios. Entonces, si tenía ese corazón, ¿por qué cayó en tentación? Otra de las preguntas que nos hicieron, porque esto es una recopilación de inquietudes, David no oraba todos los días, él era un hombre de oración o no, o andaba así como medio a la deriva y a lo que viniera. Y por supuesto, lo que acabas de decir en resumen,
qué consecuencias tuvieron sus actos. Y una pregunta muy importante para todos los seres humanos: ¿cómo se levantó de esa caída? Creo que son preguntas muy interesantes, pastor, que pues queremos desglosar contigo aquí hoy en la redcristiana.com. Vamos a la primera, aunque dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios. No tenemos que olvidarnos nunca de que somos seres humanos y que fallamos y cometemos errores. ¿Amén? Que eso es un punto importante. Jeremías 17:9 dice esto: nada hay tan engañoso y perverso, wow, nada tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Dice y el profeta. Y sigue aquí, dice: yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual se merece de acuerdo según sus acciones. O sea que el corazón del ser humano es perverso y siempre tiende, Iván, y yo, es una de las cosas, es una de las oraciones diarias: Señor, ayúdame a mantener mi corazón alineado a tu palabra, porque siempre tendemos a desviarnos del propósito de nuestro Señor, siempre tendemos. Y aquí David descuidó, importante, ¿por qué David pecó? ¿Por qué pasó lo que pasó? David descuidó su ocupación. Dice la palabra de Dios, y quiero leer esto rapidito, en 2 Samuel 11:1, dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y el ejército de Israel para pelear contra los amonitas. Y David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. O sea, vemos a un rey descuidando su actividad de rey. Dice: cuando todos los reyes salían a la batalla, David no salió. Y a veces nos pasa, Iván, a veces nos sentimos también, entramos en una zona de confort donde creemos que estoy en una posición donde tengo el privilegio y donde tengo el confort para estar como estoy, o sea, yo me lo merezco. Y nos olvidamos de nuestras actividades y nuestras asignaciones diarias. Una, por ejemplo, nos olvidamos a veces de orar. A veces pasamos todo el día y no oramos. A veces pasamos una semana y ni siquiera abrimos la Biblia, sino cuando vamos para la iglesia el domingo. Y ahora, como tenemos el teléfono, que yo le llamo la Biblia falsa, aunque usted lo tenga en el teléfono, ¿verdad? Abrimos la Biblia en el teléfono y ya ni sabemos el texto que dijo el pastor o que se predicó en la iglesia. Número 3, descuidamos nuestra relación con Dios. Entonces vemos aquí David. David, número 1, descuidó su ocupación. O sea, un rey que no estaba siendo el rey en ese momento. Descuidó su ocupación. Número 2, el amor al ocio. O sea, ¿qué hacía David, nuestro amado rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Paseándose por la terraza de su casa, porque ahí fue donde pasó la cuestión. Él se estaba paseando, o sea, estaba ocioso. O sea, amados, que cuando usted y yo estamos ociosos, estamos propensos a caer en pecado, no en tentación. Ojo, la tentación no es mala en sí, ¿van? Porque Jesús fue tentado, pero Jesús no pecó. Muchas veces usted y yo somos tentados, pero usted está en tus manos pecar o no pecar. Y David, en este caso, pecó. Dijo: wow, esa mujer está bonita. Y dando lugar al pecado, se endurece el corazón y provoca la ira del Espíritu Santo. O sea, que una vez, yo siempre lo nombro las 3T, tentación. Una vez que tú cedes a la tentación, viene la transgresión y después viene la tragedia. Eso le pasó a David. David fue tentado, cedió a la tentación y vino la transgresión. La transgresión, la desobediencia al Dios a cual él servía. Y lo vemos ahí. Y después vino la tragedia. Cuando vino la transgresión, David se quedó calladito. Dijo: bueno, yo pequé, no pasaba nada, aquí todo el mundo se va a su casita, le digo: saber, límpiese, váyase a su casa. Pero Dios, que conoce los corazones y conoce las intenciones, dijo: esta no se la voy a dejar pasar a David. Cuando vamos al capítulo 12 de 2 Samuel, vemos ahí que Natán reprende de manera fortuita y de manera fulminante a aquel rey que había pecado. O sea que si tú ves esto, Dios no es escaparate de nadie. Oye, pero era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué pasó? Amado, la palabra dice que David escondió todo. Y va Natán y lo saluda un día y le dice: oye, profeta, ¿y qué haces por aquí? Como que se fueron a tomar un café y le dice: oye, vine a visitarte, ¿sabes qué? Vine a plantearte un caso, David.
¿Sabes que hay un hombre que tenía una ovejita que la cuidaba mucho y había otro que tenía muchas ovejas? Porque David tenía muchas esposas. O sea, ¿por qué eligió la esposa incorrecta? ¿Por qué eligió la mujer prohibida? Porque es que al ser humano le gusta lo prohibido. Eso como cool macul. Yo amo el peligro, nos gusta, amamos el peligro. O sea, el pecado está ahí, tenemos que tener cuidado. Dice la palabra que mire, el que esté firme, que mire, que no caiga. Amado, aquí todo, por eso es que cada día nuestra relación tiene que ser íntima con Dios. ¿Estaba orando David? No estaba orando. Dice que estaba paseando en el terrado. O sea, no estaba en comunión con Dios. Número dos, número tres dice que el ojo errante de David estaba mirando a aquella mujer. O sea, dio lugar al enemigo. Ahora te quiero preguntar algo. ¿Tú crees que Satanás no estaba pendiente de hacer caer a David? Claro que sí. Si era el descendiente, si era parte de la descendencia de Jesús, lo quería hacer caer. Le quería manchar el récord. Dijo, le vamos a manchar el récord, porque el hombre hasta ahí iba bien. Mira, fiel a Saúl que lo quería matar. El hombre perdonó a Saúl. El hombre hizo pacto con Jonatán. El hombre fue uno de los reyes más aguerridos que tuvo Israel. Peleó, conquistó tierra. O sea, el hombre que reunió, el hombre que escribió los salmos. Y tú dices, wow, este hombre es el correcto. Imagínate. Y llega Natán y le dice, ¿qué opinas tú de ese hombre que se robó la única ovejita que tenía aquel hombre? Y que tenía. Y David sale, como salimos nosotros a veces. Eso es una injusticia, hay que matarlo, hay que quitarlo, hay que quitarle la cabeza, hay que buscar a ese tipo y meterlo preso. Y Natán le dice, David, ese eres tú. A veces nosotros somos así con el pecado de las demás personas. Decimos, un pecador, sin vergüenza, que no se arrepiente. Y tú, yo a veces veo por las redes sociales, como lo ve todo el mundo, la gente criticando y haciendo cosas y rasgándose las vestiduras en las redes sociales. Yo digo, la gente se molesta a veces con la injusticia, ¿verdad? Y a veces, ¿por qué no nos molestamos con nuestro propio pecado? Con lo que nos aleja de Dios. Y decimos, no, no, no. Y Natán, el profeta, confronta a David. Y mira lo que pasa. David hizo todo esto en secreto. Nadie supo nada, sino Natán. Y sabe lo que Dios dijo, como tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a publicar en Facebook, en Twitter, en Instagram, y todo el mundo se va a enterar de esto. De que el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, pecó. Aquel bombazo, mi hermano. Últimas noticias. David acaba de acometer un adulterio. Y nada más no lo cometió, sino solamente que el esposo de la mujer que cometió el adulterio lo mandó a asesinar. ¡Wow! No, el notición, hermano. El notición. Primera plana. No, el notición, varón. Entonces, cuando vemos ahí, descuidó su relación con Dios. Está ocioso. Con respecto a la pregunta, ¿por qué cayó en tentación? Estaba ocioso. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese pecado? Bueno, aquí comienza, como que dice, a padecer David. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 10, dice, de ahora en adelante, tu familia, mire la consecuencia del pecado de este hombre, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar esposa de Uría para que sea tu mujer. Esto dice el Señor. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a los otros hombres y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto. Mira esto el Señor, mira con cuidado. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Tú lo hiciste en secreto, pero yo voy a sacar esto en público. Por eso es muchas veces cuando un ministro del Señor, cuando un pastor, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, hace cosas en secreto, Dios dice, yo lo voy a sacar en público. Hermano, tarde o temprano, usted que me está escuchando, dice, a veces dice, no, que aquel tape, hermano, no hay nada oculto que Dios no haya de sacar a la luz. Importante. Y por eso cuando vemos esos bombazos a veces, la gente dice, wow, mira lo que pasó. No, hermano, eso no pasó ahorita. Eso fue hace rato. O sea, eso no viene pasando ahorita. Hace rato que David había descuidado su relación. Hace rato que David había mandó a los otros a pelear. Vayan ustedes, ya yo he peleado mucho. Mire, yo vencí a Goliat, ya yo he matado un poco gente, ya yo no quiero estar peleando. O sea, y eso pasa a veces con muchos de nosotros. No, ya yo llegué a cierto estatus, ya yo llegué a cierta comodidad. Eso es para Iván, que está comenzando en la radio. Eso es para el pastor Ronald, que tiene una iglesia pequeña, pero eso es para él. Eso no es para mí, yo estoy en otro nivel.
en otro nivel. La palabra dice que Jesús vino a servir, no a ser servido. Y nosotros como discípulos de Jesús tenemos que servir. Y a David se le olvidó que estaba sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y aparte de eso estaba sirviendo como rey de Israel. O sea, prefirió su posición y esto causó un gran desastre, Iván. De aquí en adelante David fue perseguido, sus hijos se levantaron en contra de él. O sea, cuando la gente dice, bueno, pero es que yo pequé, pero mi pecado no le hace daño a nadie. No le hace daño a nadie. Excuse me, perdón, discúlpeme, mi hermano. Claro que sí le hace daño. Cuando uno peca, el pecado le hace daño a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, si usted está casado, y a su familia y a toda una generación. Es increíble esto. Y él lo dice, de ahora en adelante tu familia vivirá con la espada porque me has menospreciado. Y ahora vemos qué pasó con David, se levantó, no se levantó, qué pasó con ese hombre que pecó. Y es lindo cuando vemos que, por eso aquí es donde decimos que verdaderamente David tenía un corazón conforme a Dios. El hombre se arrepintió, Iván. Cuando usted lee esta historia, que está en 2 Samuel 11 y 12, y usted lee Salmo 52, que usted se da cuenta, David orando al Señor. Mire lo que dice. ¿Por qué te jacta de tus delitos, gran guerrero? ¿No te das cuenta de que la justicia de Dios permanece para siempre? Perdón, es el 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran comprensión, borra la mancha de mis pecados. O sea, él no le echó la culpa. Bueno, es que fue la culpable Betsabé porque se estaba bañando desnuda. Bueno, es que el culpable es Uría. Él mismo reconoce que ha pecado delante de Dios. Muchas veces cuando nosotros cometemos pecado, le queremos echar la culpa. Es que yo pequé por culpa de Iván, pastor. Porque mire, yo tenía un trago ahí, Iván me sirvió otro trago y yo pequé. Hermano, usted no peca por culpa de los demás. Nosotros pecamos por nuestra propia concupiscencia. Ojo con eso. Y a veces queremos echarle la culpa de nuestro pecado a otras personas. Mira lo que dice, lávame de las culpas hasta que quede limpio. Salmo 51:2. Y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. O sea que cuando las personas dicen, es que no puedo dormir, es que algo está pasando, hermano, hay que revisarse el corazón. Algo nos está robando el sueño. De hecho, el mismo David también escribe, dice que el impío huya sin que nadie lo persiga. A veces las personas, tú le dices, mire, tu teléfono, ¿qué quieres tú comiste? O sea, están como a la defensiva. ¿Por qué? Porque andan huyendo de un pecado que está oculto. Y como yo le digo, aquí ninguno es perfecto. Todos aquí, ¿verdad? Tenemos que escudriñar todos los días nuestro corazón, ver cómo tenemos nuestra relación con Dios, leer la palabra, orar. David estaba ocioso. David estaba ocioso y el adulterio de David lo llevó a ocasionar un homicidio. O sea que muchas veces el pecado termina en muerte. Es más, siempre termina en muerte. Dice, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La muerte significa separación. Y vemos aquí cuando dice 51:4, dice en Salmo, contra ti y solo contra ti he pecado. Wow, tremendo eso. Contra ti y solo contra ti he pecado. O sea, cuando usted sabe que usted ha pecado contra Dios, nosotros tenemos que devolvernos nuestros malos caminos, Iván, y pedirle perdón a Dios. Y ve, cuando usted lee la Biblia yo siempre digo que hay una cosa tan hermosa, la palabra se interpreta a sí misma. No sé si sabías que esa oración estaba en el Salmo 51 de David, pidiendo, de cómo terminó David después, pidiéndole perdón al Señor. Y quiero cerrar con esto en Salmo 51:19, dice, entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto. O sea que cuando estamos haciendo cosas para Dios, aún sirviendo en la iglesia, aún haciendo cosas diciendo que somos cristianos, diciendo que servimos a Dios, y no lo estamos haciendo con el espíritu correcto, Dios no se glorifica en esos sacrificios. Dice, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras, entonces volverán a sacrificar toros sobre tu altar. Y ahí vemos que esta mujer quedó embarazada, Betsabé. David se metió en ayuno y en oración. El niño terminó muriendo. Y ahí sabemos también, con la historia que vemos de 2 Samuel, que de David sale, de la Betsabé, esa mujer sale Salomón y sale Natán, de donde sale la genealogía de Jesús. Y Salomón es el tercer rey de Israel que le edifica el templo a Dios. O sea, Dios tampoco le permitió a David ese anhelo del corazón que él tenía de edificarle un templo a Dios, de una casa al Señor. Dios tampoco se lo permitió. Le dijo, David, esa no va, papito.
Eso que usted reunió lo va a edificar otro, su hijo, Salomón. Y vemos a David, un hombre ya al final de sus días, en 2 Samuel 24, aconsejando a un hijo, diciéndole, mira, no hagas esto, no hagas esto otro. Y vemos como que Salomón le puso atención al papá unos días y después ya no le puso más atención. Otro día hablamos de Salomón, pero vemos que al final no le puso más atención a David y también siguió las directrices de sus corazones. Importante, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de las tentaciones? ¿Qué aprendemos del pecado? ¿Qué aprendemos de las consecuencias del pecado? ¿Cómo me puedo restaurar, amado, cuando tenemos un corazón limpio y sincero? Por eso, ahora usted puede entender por qué la palabra dice que David tenía un corazón conforme al de Dios, porque se arrepintió. No así Saúl no se arrepintió de sus pecados. David reconoce y dice, a veces las personas pecan, a veces las personas cometen los errores y dicen, yo no sé qué es lo que está pasando con mi vida, yo no sé qué quiere Dios con mi vida, yo no sé por qué yo estoy pasando esta dificultad y no nos revisamos el corazón. Una persona tan buena como yo y yo no sé por qué estoy pasando por esta situación, pastor. ¿Tú te imaginas el rey David diciendo todo eso, que tenía todo el poder, Iván? Sí. Todo el poder de Israel, tenía las 12 tribus bajo su gobierno, diciendo, si yo soy el rey David, yo fui el que maté a Goliat. No, fue humilde, se arrepintió, confesó su pecado. Dice la palabra que aquel que confiese su pecado y se aparta, ese recibirá misericordia. Amén. Ese, interesante, ¿no? La historia, ¿no? Podemos hablar mucho más aquí, pero sé que el tiempo avanza y gracias, Iván, por esto. Y siempre, mire, la Biblia se interpreta a sí misma. Ahí está la oración de un hombre arrepentido. Ahí está un hombre que pecó, que cayó en una tentación. La tentación no es pecado, Iván. El problema es cuando cedemos a la tentación. Viene la transgresión y, por supuesto, llegó la tragedia. Tremendo tema, querido pastor. Definitivamente fue como ver una película, pero de otra manera. Aquí en la redcristiana.com contigo como guionista en este momento, como director de la cuestión, con obviamente el libreto de nuestro papá Dios. Pero tremendo porque se aprende. Eso es lo que queremos y estoy seguro que de aquí sacamos muchas lecciones a esas preguntas, o sea, de esas respuestas. Tenemos que edificarnos, definitivamente. ¿Por qué cayó en tentación? Para resumir, la respuesta es... Porque dejó de hacer lo que tenía que hacer, dejó de hacer su oficio. ¿Por qué los cristianos caen en tentación? ¿Por qué las personas caen en tentación? Porque un matrimonio se desbarata, por ejemplo. Porque el hombre deja de ver a aquella mujer bonita con la que se casó. Y la mujer deja ver a aquel hombre bello con que se casó. Entonces, cuando eso, ya ahí viene la tentación. Y cuando viene la tentación, obviamente viene la transgresión. O sea, cuando ya tú dejas de regalarle flores a tu esposa, de decirle palabras bonitas a tu esposa y las esposas, los esposos, ahí entra la tentación. Y obviamente, y entonces pues, wow, en estos días escuché a alguien diciendo que bueno, es que vivimos un mundo donde uno de estos artistas famosos, vivimos un mundo donde tenemos un menú de mujeres y yo no puedo agarrarme a una sola. Wow, yo me quedé y dije, wow. Y la gente lo aplaudía y, wow, qué sinceridad de este hombre. Yo decía, esto es increíble. Y eso es lo que están escuchando los jóvenes, eso es lo que están escuchando los hombres. Y él decía, bueno, yo tengo dinero y ninguna de las que está conmigo se va sin nada. Pues yo le compro su casita, su carro. Yo, wow. Yo dije, wow. O sea, como que tú vas a un restaurante y dices, bueno, yo no quiero arepa, o yo quiero un steak, o yo no quiero steak, yo quiero un pollo. O sea, como que el mundo te dice, bueno, es que ahora hay un menú de mujeres y de hombres. Y ahí viene la tentación, Iván. Descuidamos lo que es importante, descuidamos la familia y descuidamos al cónyuge y descuidamos nuestra relación con Dios. Y pare por ahí usted de contar, pare por ahí de contar. Confirmado. Entonces, así como estás tratando de llevarlo como una última hora, noticia de última hora y todo eso, David, se ha confirmado que David no oraba todos los días, no andaba en oración, ¿verdad? La siguiente pregunta que hemos despejado. Confirmado, David en ese momento no andaba en oración. No andaba, porque si fuese andado, dice que en la palabra cuando tú oras, tú tienes temor de Dios. David en ese momento no tuvo ningún temor, porque no solo la vio, porque si la fuese visto, esa fue la tentación. O sea, verla desnuda fue la tentación, pero él fue y ejecutó, dijo, vayan y búsquenmela, wow, y tráiganmela. O sea, de ahí la buscar se puede haber arrepentido y decir, no, mira, yo creo que yo estaba loco, yo creo que yo no sé, discúlpenme, no hagan eso. O sea, mándate a tus propios súbditos a buscar a esa mujer y que te la trajeran. Tremendo eso. Claro.
¿Qué consecuencias tuvieron sus actos? Atención, noticia de última hora. Estas fueron las consecuencias de los actos del rey David. En resumen. No fue un acto privado, fue un acto que tuvo consecuencias para él, para toda su familia y para todo el reino de Israel. Porque si la cabeza estaba mal, el reino empezó a estar mal. Y para cerrar este resumen noticioso del rey David, si quieres, lo tomamos de esa manera para concluir, que creo que es lo más importante para nosotros los seres humanos, es atención, urgente. Vamos a decirles, a dejarles saber cómo se levantó de esta caída el rey David. Esa es noticia también urgente, de última hora. Con esa noticia urgente nos vamos y decimos que el rey David se arrepintió, se apartó de su pecado. No se escucha más nunca hablando del rey David que estuvo contra mujeres, sino más bien a un hombre arrepentido. Se apartó, pero las consecuencias del pecado quedaron. El hecho de que tú y yo nos arrepintamos muchas veces de nuestros pecados no quiere decir que la consecuencia no quede. Sí quedan consecuencias. Y lo importante es que la sepamos a tomar de la mejor manera con madurez. David, Salmo 51, vemos a un hombre arrepentido, un hombre con el corazón contrito diciendo, he pecado, estoy aquí, si es verdad, era el rey de Israel, pero me vuelvo a Dios. Perfecto. Amén. Conclusión, vamos a orar más, vamos a pegarnos más del Señor, más de Dios, porque entre más crezcamos espiritualmente, pues las tentaciones cada vez serán más superadas. Querido pastor Ronald Torres, de verdad que gracias por este valiosísimo aporte a la redcristiana.com. ¿En dónde te consiguen los que pasan por aquí por la redcristiana.com en YouTube? Me pueden conseguir el canal de YouTube como Pastor Ronald Torres. Ahí hay prédicas también en @CD Miami, que es nuestra iglesia aquí en Miami, y en @Pastor Ronald Torres en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y ahí me pueden conseguir. Y sería una bendición también conocerlos a los que... Por ahí veo siempre los comentarios que escriben. Y qué lindo cuando dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y a veces los cristianos o los no cristianos, yo siempre digo un problema. ¿Cuál es el problema de la gente de la gente del mundo que no conoce a Dios? ¿Y cuál es el problema del cristiano que tampoco conoce a Dios? Porque cuando tú conoces a Dios, oye, es diferente, sí. Cuando tú conoces a Dios y tienes una relación con Dios, tú sabes que hay cosas que a Dios no le agradan, aunque para nuestro corazón, para nuestro deseo. Y como hay muchos dirán, bueno, pero si yo no le hago daño mal a nadie, tienes que revisar esa pregunta. Si tú estás diciendo que con tu vida privada tú no le haces daño a nadie, hay que revisarla, porque la palabra dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Para los cristianos, y para los no cristianos es que tú y yo somos creación de Dios, y Él quiere que todos nos convirtamos en hijos de Dios. Gracias, Iván. Una bendición poder estar aquí en la Red Cristiana, y gracias por poder poner este pequeño granito de arena, este pequeño aporte en estos minutos acá. Que es muy valioso, lo sabemos de verdad, y por ello oramos para que muchas personas sean bendecidas a través de todo esto que compartimos aquí en la redcristiana.com. Y para seguir la tónica un poco periodística, de comunicación, etcétera, no se pierdan, próximo capítulo, Salomón, ya lo anunció el pastor Ronald Torres, así que es muy interesante también saber la vida de Salomón y qué pasó con él. Ahí lo dejamos a manera de titular adelantado, ¿te parece? To be continued, la historia del padre y ahora la historia del hijo. Exacto. Es importante. De hecho, podemos hablar del otro tema, podemos hablar de Saúl, porque estos fueron los únicos 3 reyes que mantuvieron unido a Israel. Saúl, David y Salomón. De ahí, en Salomón, todo se discrepa, todo se disipa y todo se daña. Perfecto. Se divide Israel y todo aquello pasa. Es una historia bien larga, pero linda. Interesante e importantísima, y de ahí se sacan muchas enseñanzas. Querido pastor, muchísimas gracias, y igual a todos nuestros amigos suscriptores de la redcristiana.com, muchas gracias por estar aquí. Si no se han suscrito, ya saben, ahí abajito le hacen clic, se suscriben, es gratis, tocan la campanita y se enteran de temas como este, que reiteramos, esperamos sean de bendición para todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo, bendiciones y permiso. Nos vemos. Gracias, pastor. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como laredcristiana.com. Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.